7 spoilers de Poe en Poppy Playtime Chapter 4. Número 1. El Cuervo. La nueva colección de los Nightmare Critters nos ha sorprendido esta vez de vuelta, mostrándonos uno de los nuevos personajes que aparecerá en el capítulo 4. Y en esta ocasión le toca la oportunidad a Poe, el Cuervo, uno de los nuevos Nightmare Critters que veremos, que tiene uno de los nombres más cortos y peculiares de todo el set de personajes dentro de los propios Smiling Critters, siendo hasta ahora el nombre más corto y que va directo al grano, ya que a diferencia de otros personajes de esta línea de juguetes, su nombre no está compuesto por dos palabras, sino por un solo nombre propio. Poe, aunque obviamente todos sepamos que está inspirado en el cuervo, realmente vendría a ser más bien un raven, que es una especie de animal familiar de los cuervos, pero con una complexión física mucho más grande y notoria. Y hay ciertas grandes diferencias entre los cuervos, o en este caso en inglés crows, y los raven, que van desde el tamaño, comportamiento, hábitat, pero sobre todo dieta. Lamentablemente en español no hay una palabra para designar a Poe como un raven, por lo que tocará llamarlo cuervo, aunque no sean exactamente el mismo animal. Y es que Poe, aunque se trate de un personaje que pueda tener un nombre bastante simple, realmente oculta dentro de sí una muy poderosa referencia, pues su nombre está inspirado en el famoso escritor y novelista Edgar Allan Poe, autor del conocido El Cuervo. Una referencia muy directa pero también interesante, ya que es de las pocas veces en toda la saga de Poppy Playtime que se le hace referencia a alguien de la cultura popular y más aún un escritor así de importante, razón por la cual hace sentido que su nombre sea tan corto, ya que no hacen falta muchas palabras para que Poe simplemente sea cine. Número 2. Esencia canela. Y es que seguramente la cosa menos turbia que tiene este personaje sea su olor, pues los peluches de Poe, que seguramente trató de producir Playtime Co de la misma manera que con los Smiling Critters, vienen impregnados de un fuerte olor a canela, una fragancia bastante particular, ya que la esencia de canela se extrae de un árbol que luego de varios procesos se puede añadir a diferentes productos aromatizantes. En el caso de los peluches de Playtime Co, es bastante probable que al igual que los demás que hemos visto, muy seguramente el nuevo peluche de Poe realmente no esté hecho con esencia de canela real, sino que más bien se trate de un producto artificial hecho para que parezca que tiene su olor, ya que hay que tomar en cuenta de que realmente Playtime Co por aquellas épocas no le estaba pasando muy bien económicamente hablando, por lo que quizás los Nightmare Critters eran un intento más desesperado por tener algún tipo de éxito comercial, cosa que seguramente no terminó sucediendo, y este y muchos de sus peluches acabarían tirados a la basura dentro de las zonas más profundas de la fábrica. Número 3. Diseño. Algunos han quejado de lo simplista que puede ser el diseño de Poe, siendo el segundo Smiling Critter ave que tenemos hasta ahora en el grupo, además de por supuesto a Kickin' Chicken. Por ahora también sería el tercer Critter que posee la maravillosa habilidad de volar, siendo los otros dos personajes que comparten esta característica Rabbit Baby, la murciélago chismosa y Simon Smoke, el dragón presumido. Poe también tiene la característica de que está recubierto de literalmente solo plumas oscuras, que no son de un tono negro, sino más bien de un tono azul oscuro, dándole esa impresión de que al igual que los cuervos, su plumaje es de un color negro muy pronunciado, aunque eso no es completamente cierto. Además de que a diferencia de Kickin' Chicken, Poe en este caso posee unas patas de ave mucho más notorias y filosas, lo que lo hacen sentir quizás hasta cierto punto más aterrador, espeluznante y peligroso a diferencia de su contraparte gallina. También en su cuello lleva un collar con un símbolo de día lluvioso, algo que podría hacer referencia a parte de su personalidad. Tristemente, Poe se vio envuelto en una terrible polémica debido a su tarjeta de presentación dentro de la comunidad de Poppy Playtime, que estalló en las últimas horas y ha generado todo tipo de comentarios, ya que en esta misma explicaban que Poe era un personaje no binario, teniendo como pronombres Seye y en inglés serían they, them, una característica interesante, siendo el primer personaje de toda la franquicia que se dice de forma oficial que no es binario. Sea como fuere, esta discusión hizo que lastimosamente una pequeña porción de la comunidad le desagradara su aparición, a pesar de que aún ni siquiera conocían su historia, o las espeluznantes y horroríficas mecánicas que podría tener. Número 4. Origen. No sabemos muy bien cómo este Nightmare Critter, así como sus semejantes, pudieron haberse originado, ya que es uno bastante curioso tomando en cuenta que los demás Nightmare Critters que hemos visto representan de alguna forma una contraparte negativa a los Smiling Critters, teniendo todo tipo de antivalores, desde la antipatía, rebeldía, desagrado y demás sentimientos o actitudes que representan un lado mucho más malévolo y frío de lo que alguna vez fue en concepto los Smiling Critters. Quizás en algún punto Playtime Co y los científicos dentro de la fábrica diseñaron a Poe pensando en realmente tratar de adoctrinar y adaptar a los niños a que tenían que aceptar el hecho de que ya no habría otra escapatoria más que el estar encerrados dentro de la guardería, ya que si alguno de estos llegaba a crecer y no era utilizado como material de experimentación, probablemente les surgirían deseos de querer escapar y ser libres, tal y como vimos que pudo pasarle a muchos de los que intentaron escapar del lugar. Poe podría representar perfectamente este sentimiento, y no sería descabellado pensar entonces que de alguna manera los científicos y diseñadores
creadores de juguetes dentro de Playtime Co. hayan creado a este personaje tratando de pensar en esa faceta más rebelde que los niños tenían una vez que empezaban a crecer dentro de la idea de que el Playcare era todo su mundo. También es probable que así como los Smiling Critters tuvieron su propia caricatura, los Nightmare Critters tendrían la suya propia, donde todos estos personajes, incluido Poe, contarían con cierta participación, siendo de los personajes que menos querría interactuar con los demás Nightmare Critters. Además de que aunque de momento de manera oficial todavía no se confirma nada, sabiendo que Poe es un cuervo, la mayoría sospecha que de alguna forma participe como el típico personaje de Halloween que nos esperaríamos ver dentro de esta caricatura, lo que nos hace creer que de la misma forma que en el VHS de los Smiling Critters vimos pequeños spoilers sutiles a la historia, quizá en esta nueva cinta conozcamos más sobre sus número 5, mecánicas. Algunos fans están bastante hypeados por la idea de ver un cuervo dentro de los Nightmare Critters, ya que podría ser de los personajes con las mecánicas más espeluznantes y aterradoras de todo este nuevo capítulo. Y es que la idea de tener a un Nightmare Critter que sea capaz de sobrevolar las oscuras y tenebrosas cavernas que se esconden en lo más profundo de la fábrica suena como un concepto muy aterrador que jamás había explorado antes en el juego, y sería de las cosas más geniales, ya que por primera vez contaríamos con una mecánica en la que tendríamos que escapar de un antagonista que se puede mover por los aires. Este personaje también sería de los más difíciles, ya que sería bastante complicado de evadir, sobre todo considerando que nunca antes habíamos jugado contra algo así. Así que nadie está muy acostumbrado que digamos. También es posible que así como los otros personajes, de alguna forma Poe podría ayudar al jugador en ciertas ocasiones, no siendo directamente un antagonista, sino más bien alguien más gris que actúe según sus propios principios. De todos modos, también cabe la posibilidad de que al final pues no implemente ninguna de estas ideas, y así como vimos en el capítulo 3, Poe quede relevado a ser un personaje secundario sin mucha importancia, además de ser parte de los Nightmare Critters, teniendo como máxima participación el hecho de que está encerrado dentro de la prisión de la fábrica, así como el resto de experimentos, y que quizá en algún punto tengamos que liberarle de esta prisión para así comenzar una especie de motín de experimentos. O quizás es posible que al igual que el peluche de Baba Chop que vimos en el primer teaser trailer, este personaje simplemente sea eso, un peluche más que realmente no representa un verdadero peligro para el jugador, tal y como teoriza la comunidad basándose en su número 6, historia. Poe se asemeja bastante a Baba Chops en concepto, pues ambos comparten una característica en común, y es que de cierto modo ambos son personajes muy sombríos y que realmente no les gusta socializar o compartir con los demás del todo, aunque lo que mayormente los diferencia es que Poe es más del tipo de personaje que prefiere estar oculto y en una especie de fase. Gracias a su tarjeta de presentación descubrimos que Poe realmente está en una especie de fase gótica o emo, donde detesta el sol y prefiere la oscuridad, un contraste muy abrupto tomando en cuenta que personajes como Kickin' Chicken o los demás Smiling Critters en general ansiaban el sentir la luz del sol en ellos, ya que es algo que jamás habían experimentado, pues la luz que cubre toda la guardería no es nada más que una luz artificial colocada para los pibes que vivían ahí, para que de cierta manera pensaran que esa era la luz solar, cuando en realidad solamente era un foco enorme que estaba por encima de sus cabezas. Y es bastante particular, ya que en el cartón donde se puede escuchar la voz de Kickin nos damos cuenta que él murió de alguna forma al intentar escapar del Playcare. Por esto, ver que Poe de alguna manera detesta la luz del sol quizá nos está intentando mostrar una faceta completamente diferente de lo que pensábamos de estos personajes, siendo una contraparte a los demás de los Smiling Critters que adoran jugar, compartir, pero sobre todo ansían el estar bajo la luz del sol y al aire libre. Mientras que por su parte Poe es ese lado triste que podría reflejar de alguna manera como muchos de los niños y adolescentes que vivían dentro del Playcare simplemente aceptaron su destino y la mayoría no pudo luchar más de lo que ya habían luchado, quedando relegados a hacer simplemente experimentos que quedarían atrapados en lo más profundo de la fábrica en la prisión que veremos en el número 7, Chapter 4. La historia de Poe puede ser una de las más trágicas dentro de toda la fábrica de Playtime Co, pues este personaje puede ser uno de los más oscuros, contando con una mecánica realmente tenebrosa, en la cual sobrevuele las zonas más oscuras y recónditas dentro de la fábrica para intentar atrapar al jugador. Probablemente sea también el tipo de personaje que todo el tiempo está observándonos desde un lugar muy recóndito, casi de la misma manera que hace Catnap en el capítulo 3, escondiéndose detrás de puertas o apareciendo en los lugares más ocultos, mientras simplemente mira nuestro progreso. Es probable que Poe actúe de la misma manera, ya que al igual que los cuervos en la vida real, puede que tenga una actitud fría y calculadora, siendo un personaje muy silencioso que siempre esperará el momento más inoportuno para atacarnos cuando estemos más desprevenidos. Esta sería de las mecánicas más reveladoras, ya que nunca antes en toda la franquicia tuvimos un personaje que fuera metódico y nos atacara en base a nuestros movimientos. Tampoco se sabe muy bien la dirección sobre la cual quieren llevar el capítulo 4 de Poppy Playtime, pero viendo lo tenebroso que podría ser ver un cuervo gigante hecho de plástico y carne, es un material que en definitiva no deberían de desaprovechar para el capítulo 4, más considerando que este capítulo busca ser de los más oscuros y tenebrosos de toda la saga. ¡Me piro vampiro!